La verdad he estado muy contenta con los resultados del curso y al inicio se hizo como un acuerdo con ustedes y era que si hasta el segundo corte a ustedes les iba bien, si más de la mitad tenía aprobado el curso, que así fue, yo les cambiaba la posibilidad de no presentar el examen por algo diferente. Entonces ustedes, en el día de mañana les puse la actividad a manera de foro, vamos a tener la clase, claro está, pero en el momentico que puedan o incluso cuando yo termine la clase, ustedes responden el foro, ustedes me dirán qué quieren como trabajo final, si quieren un informe, si quieren hacer un video, si quieren, bueno, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a mirar en el foro quién tiene, o sea, cuál es la opción más presentada y vamos a tomar la decisión de cómo lo evaluamos. Yo pensaría que lo que haríamos es como, digamos que presentarlo en grupos, no sé, se me ocurre, y que cada grupo de 5 personas, creo que solo uno le tocaría de 4, que cada grupo hable de un deporte, pero entonces en ese deporte va a hablar específicamente de todos los temas que hemos visto durante el curso aplicados a ese deporte. Creo que es algo que a mí se me ocurre, pero lo que les digo, ya ustedes en el foro dan sus opiniones de cómo quisieran ser que se evalúe ese último corte. Recuerden que el último corte pues es evaluativo para mirar qué tanto se ha podido como comprender la información. Ustedes me dicen que queremos examen, pues con gusto yo les hago examen. O sea, yo estoy dispuesta a hacer lo que para ustedes resulte mejor, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacerlo el día de mañana, les digo, después de la clase, en un momentico, piensen, tienen esta noche para pensar qué es lo que más les agrada, qué es lo que más les gusta. Como les dije, la idea sería evaluarlo en grupitos de 5, entonces somos 34, 6 grupos de 5 y uno de 4, ¿listo? Lo importante pues es que todos los del grupo trabajen, trabajar online es muy fácil, pueden utilizar el Drive o pueden ponerse de acuerdo de las múltiples herramientas web 2.0 que pueden utilizar. Como les dije, si quieren que les haga el examen con mucho gusto, también lo hacemos, si ya no quieren pues como poner opciones y demás. Bueno chicos, para el día de hoy quería compartirles como un videíto que ya se los comparto. Porque las clases pasadas, pues igual que hoy, miren chicos, estamos así como entre que finalizamos semestre y empieza el nuevo semestre, nosotros, pues los docentes de planta no tenemos descanso. Entonces estamos como en esa labor de organizar todo y por eso pues han habido como reuniones a las que no puedo faltar, por eso les he pedido disculpas también. Les voy a compartir la visualización, me dicen por favor si se ve. Me dicen si ya está compartiendo, por favor. No, aún no. No, profe. Me avisan. No, profe. Ya. Ahí ya. Como aviso parroquial, mañana a las 6 de la tarde hay una reunión con monitores. Creo que tengo 3 monitores aquí, que es Tatiana, Diego y Jonathan, para que porfa acepten la invitación. No nos vamos a demorar mucho. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar visualizando el video. Apaguen sus micrófonos. Pues en realidad es más de ver que de escuchar. ¿Listo? Ahí va.
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, chicos, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión con respecto al video que acabamos de compartir, así chiquita, solo uno a la vez. Chicos. Pues, profe, lo que me quedó es la importancia de ayudar a las demás personas y sin mirar a quién, y todo lo que, pues, a veces con un granito de arena que nosotros aportamos, todo lo que puede llegar a edificar en esas personas. Así es, muchas gracias. Miren que la situación que estamos viviendo ahora es muy difícil, ¿sí? Entonces yo pienso que no se trata de hacernos los de la vista gorda, se trata de ayudar, así como lo dice Andrés, así sea con algo pequeño, no sé, brindarle algo de tomar, algo de comer a alguien en la calle. Es oportuno, ¿no? Porque están pasando necesidades que gracias a Dios nosotros no, pero que tenemos que también darle la mano a las personas que en este momento nos necesitan. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces con la clase, pero antes de eso quisiera ver 3 personas que me escriban por los mensajes que quieran participar para darles puntos. Entonces, ¿quién dijo yo? 1 a la vez, por favor. Chicos. Sí, señora. Jenny Vanessa Salas Chahuesa. Jenny Vanessa. Bueno. Entonces, yo quisiera que me menciones lo que vimos en la clase anterior, un pedacito para darle también la posibilidad a Juan José, que también participa ahí. Entonces, Jenny Vanessa, cuéntanos. El inicio sería. Dale, Juan José, empieza. Ok, profe, o sea, estábamos hablando de lo que era, algo de circulación, ¿cierto? Donde nos decía que la sangre retornaba al corazón por medio de unas válvulas, por medio de la bomba de contracción y por la fuerza que hacía que la sangre volviera por succión, ¿no? Sí, señor. Habían 3 mecanismos básicos. Sí. ¿Cuáles son? Una era, por ejemplo, las válvulas que hay en las venas. Uh-huh. Otras serían los músculos que hacían una contracción y ayudaba pues a subir la sangre. Y la otra era por succión. Uh-huh. A ver, una era las válvulas, me dijiste, la otra es ¿cuál? La contracción de los músculos. La contracción de los músculos, y la otra. Era por succión. Efecto que causa la respiración. ¿Listo? Ajá, la respiración causaba una succión, sí, señora. Ok, bueno, Juan José. Andrés, cuéntanos.
Pues yo voy a las reacciones que se dan Ujú. cuando es el ejercicio físico, que se dan dos, una que es aguda y una que es crónica. Entonces, Sí. pues, así brevemente, pues en la aguda, se produce, se da tras el estímulo Ujú. que ejerce el ejercicio, que es inmediata. Y pues la crónica, pues se produce, pues puede producirse ya en meses, y pues Sí, y se caracteriza porque es progresiva, porque es acumulativa y sistémica. sí. Y pues todas estas se consiguen, usted nos comentaba que se consiguen a las 24 semanas de realizar el entrenamiento, que vienen representando los 6 meses, pero usted también nos dice que también se las puede tener también desde los 4 meses, ¿no? Sí, señor. Ujú. Y también nos habla en la aguda, de una adaptación, que la adaptación depende pues del tipo de ejercicio, del estado de salud, de lo que es la duración del ejercicio, de la intensidad. También nos comentaba nos daba esos portes. Gracias, Andrés. Herrera Díaz, cuéntame, ¿cuáles en la parte aguda, cuáles son los modelos que aparecen? Pues existen 3 modelos, Ujú. que es el modelo de ejercicio dinámico, que va hasta los 60 minutos, el Sí, modelo de ejercicio dinámico de larga duración, que va más de 6 minutos, y el modelo estático o, o predominio isométrico. el segundo va más de 60 minutos, ¿vale? No 6, sino 60 minutos. Bueno, en Más el de primer modelo, ese primer modelo, ¿para quién está indicado? Señora, ¿Para quién está indicado el primer modelo? a ver, no acuerdo. Pues está en, Ajá, sigue, sigue. nos dice que que pues ¿O para qué lo usa usted? ¿En cuándo lo usa? ¿Cuál es el pues principal se lo efecto? utilizaría para la rehabilitación, sería. Sí, ahí decía que se utiliza para prevención, tratamiento y rehabilitación, pero enfoca su recuperación en qué capacidad. No, profe, no me acuerdo, la verdad. Andrés, ayúdale. ¿Esas son las leves y moderadas? Sí, es el primer modelo. ¿Para quién está indicado? Para Profe, desarrollar la capacidad cardiovascular y cardiorrespiratoria y metabólica. Sí, señora, ajá. Por eso se utiliza en personas con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí, Herrera, claro? profe, yo Sí, profe. tenía el Sofía, micrófono dañado. tranquila, Sofía. Bueno, Sofía, cuéntame cuál es el principal efecto que produce el primer modelo. Profe, pues produce un aumento de gasto cardíaco. Sí, produce un aumento del gasto cardíaco, ajá. ¿A expensas de quién? ¿Del incremento de quién? Ibarra. Del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Exacto. A expensas del volumen sistólico, ¿no? Habíamos hablado de que hay un incremento del volumen sistólico. Ese incremento del volumen sistólico se da por varias razones. Mencióname una. Porque hay una vasodilatación y vasoconstricción en los territorios periféricos que ayudan a un aumento de volemia. Muy bien, Sofía Ibarra eres tú, ¿no? Muy bien, Ibarra. Entonces, miren, hay varias situaciones. Les decía, mayor represión ventricular diastólica, es decir, porque se alberga más cantidad de sangre durante el ejercicio dinámico porque hay más retorno venoso. Aquí el juego es entre el aumento del volumen sistólico, el aumento de la frecuencia cardíaca y por ende del volumen sistólico, ¿sí? Otra de las razones, hablaba, es que se va a producir como esa vasodilatación y ese vaciaje de las zonas donde no se está trabajando y esa sangre obviamente se va a ir hacia territorios activos.
La otra es la que mencionaba Sofía y tenemos una adicional que es la activación del mecanismo de autorregulación del corazón. ¿Quién me quiere decir cuál es el mecanismo de autorregulación del corazón y cómo funciona? Cuéntenme pues. Anderson, cuénteme cuál es el mecanismo de autorregulación del corazón. Buenas, profe. Hola. Profe, pues tengo entendido que la regulación del corazón tiene que cumplir pues varios factores, ¿no? Como es la precarga. ¿Esos son los factores? Sí. Bueno, la precarga, la poscarga, es también la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Ok, el volumen sistólico, pero acuérdense que esos factores son reguladores del gasto cardíaco, ¿no? Lake de Frank Starley, ¿se acuerda? Ah, sí, la que aumenta la contracción del corazón, ¿no? Ajá, a mayor distensión, mayor volumen de sangre, mayor fuerza. Sí, para que haya mayor volumen de sangre. Hasta ahí, gracias Anderson, hasta ahí llegamos la clase anterior, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy, yo les dije, recuérdenme esto, ¿se acuerdan que fue lo que les dije que me recuerden para retroalimentarles? No. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Diego? ¿Qué me tenía que recordar? No me acuerdo. Lo último, lo de la ley de Starling. Lo de volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Si ven ahí, ¿cierto? Hay unos factores que se encargan de la regulación del gasto cardíaco. Y yo les dije, como su compañero les acaba de mencionar. ¿Perdón? Como su compañero no se mira, como sus compañeros les acaban de mencionar, ahí. Sí, ahí sí, profe. Profe, ya. Listo. Son la precarga, la poscarga, la contractibilidad, que ya lo tenían por ahí, pero hay dos elementos importantes, les había mencionado, ¿cierto? La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque, primero, volumen sistólico, les voy a hablar. Acuérdense que el gasto cardíaco es igual a ¿qué, chicos? Recuérdenme. Volumen sistólico por el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Perfecto, entonces mírenlos acá. Entonces siempre cuando, o sea, el objetivo de ellos dos es lograr que el gasto cardíaco se mantenga, porque él no puede disminuirse, ¿sí? Entonces, este volumen sistólico, cuando yo estoy trabajando a intensidades leves, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, en intensidades leves, el aumento del gasto cardíaco se da a expensas del aumento del volumen sistólico. ¿Sí es claro? O sea, intensidad leve, ¿cómo se compensa la manutención del gasto cardíaco? Con el incremento del volumen sistólico. Pero cuando yo estoy hablando de una intensidad moderada, ¿sí? El aumento del gasto cardíaco es a expensas del aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Siempre tiene que haber algo. ¿Cómo así, profe? ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. Yo les decía que el gasto cardíaco es algo que tiene que mantenerse de alguna manera, ¿sí? O sea, él no puede disminuirse. Por nada del mundo el gasto cardíaco en una persona puede disminuirse porque eso representaría alteraciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Cuando estamos trabajando a una intensidad leve, entonces, el gasto cardíaco se puede aumentar o por volumen sistólico o por frecuencia cardíaca. Cuando estamos haciendo un ejercicio de intensidad leve, el encargado o responsable de mantener el gasto cardíaco es el volumen sistólico. Entonces, si hay una caída o un intento de disminución del gasto cardíaco, se incrementa el volumen sistólico para mantener ese gasto cardíaco, ¿ya?
Pero si es ya un ejercicio de intensidad moderada, ya no es el volumen sistólico, sino la frecuencia cardíaca la que se incrementa para lograr mantener en un nivel adecuado el gasto cardíaco. ¿Es comprensible, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, acuérdense, intensidad leve, volumen sistólico. Intensidad moderada, frecuencia cardíaca. De todas maneras, los dos están trabajando para mantener el gasto cardíaco, ¿sí? Si no es el uno, es el otro. Bueno, básicamente, bueno, es importante, vamos a ponerlo acá como una nota. Siempre durante el ejercicio progresivo, la frecuencia cardíaca se incrementa progresivamente. ¿Sí? Hasta, ya habíamos hablado de esto, chicos, alcanzar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Siempre cuando usted hace ejercicio, la frecuencia cardíaca se va incrementando progresivamente y hay un punto en el que ella se estabiliza, ¿sí? Es decir, cuando alcanza la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir cuando la frecuencia cardíaca máxima llega a ese tope? Quiere decir que ya no es posible aumentar más el gasto cardíaco, ¿sí? Ya no es posible aumentar más el gasto cardíaco. Ese es el tope del gasto cardíaco, de la cantidad que contiene una persona en su cuerpo, la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? A veces les decía yo que para obtener esa frecuencia cardíaca máxima, lo objetivo es realizar pruebas de esfuerzo. Que no se vale hacer el 220 menos la edad, porque obviamente cada persona es diferente, principio de individualidad dentro del ejercicio. Entonces acuérdense de eso, siempre va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca y que cuando ya llega a ese tope, es la frecuencia cardíaca máxima la que me está mostrando que ya no se puede aumentar más el gasto cardíaco. Por ende es que ustedes ven que la frecuencia cardíaca es sinónimo de ¿qué? ¿Con qué la asocian la frecuencia cardíaca máxima, chicos, ustedes? ¿Con ejercicio aeróbico, tal vez? Sí, pero cuando usted va a medir con prueba de esfuerzo, ¿qué es lo que mide en esa prueba de esfuerzo? Cuidado, Nico. ¿Qué mide en esa prueba de esfuerzo, Diego? ¿A usted le ponen la mascarilla para medirle qué? El VO2. Ajá, consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Frecuencia cardíaca máxima es igual a consumo máximo de oxígeno. Obviamente, pues ya en este tipo de pruebas lo que mide la prueba es la cantidad de oxígeno que está consumiendo o que requiere su cuerpo para poder responder a este tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí miramos el primer efecto que se produce con el primer modelo, que es el incremento del volumen sistólico. Hay otro efecto que es a partir del sistema vascular. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ese sistema vascular, es cortico, traté de sacarles lo completo. Entonces, con esa adaptación aguda de la que venimos ya hablando, aparecen una serie de cambios en el sistema vascular, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que ese sistema vascular depende de, o que esa adaptación del sistema vascular depende de tres cosas. La redistribución del flujo sanguíneo,
la presión arterial, obviamente asociada a esta a la resistencia vascular. Y tenemos la respiración, que vendría asociada a la circulación venosa. Ya les explico por qué. ¿Sí? Entonces, esa adaptación del sistema vascular depende de esos tres factores: redistribución del flujo sanguíneo, presión arterial y circulación venosa. El primero, vamos a hablar de la redistribución del flujo sanguíneo. Algo que yo les hemos mencionado siempre es que la sangre se distribuye según las necesidades específicas de cada órgano o tejido. Siempre va a ser así. La sangre se va a ir a donde la están necesitando, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa sangre que está en los tejidos que no están trabajando es la que se va directamente hacia el músculo activo, ¿sí? Recuerden siempre, sangre que se encuentra en territorios que no están trabajando. Inactivos, se va hacia los músculos activos. Siempre va a ser así. Entonces, con este primer factor, pues no hay, creo que, ningún inconveniente en entender esto, ¿verdad? ¿Puede volver a repetir este pedacito? La sangre que está... La sangre que está en territorios inactivos, es decir, los músculos o los tejidos que no están trabajando, se va a ir a trabajar a los músculos activos, ¿sí? O se va a ir a suplir las necesidades de los músculos activos, ¿claro? Ok. La siguiente es la presión arterial o resistencia vascular. Ustedes saben que todo ejercicio dinámico aumenta la presión sistólica. ¿Sí? ¿Y por qué hay un aumento de la presión sistólica? Por una mayor fuerza de impulsión desde el músculo cardíaco. Mayor fuerza de impulsión desde el músculo cardíaco. Y recuerden que eso viene asociado a la activación de hormonas, ¿cierto? Entonces, vamos a poner ahí mayor fuerza de impulsión desde el músculo cardíaco por efecto inótropo positivo. Ya saben que esto está asociado ¿a qué está asociado el inotropismo, niños? ¿De qué es sinónimo? A la contractibilidad. Exacto, contractibilidad. Muchas gracias, Diego. Entonces, por efecto inotropo positivo generado por activación simpática y liberación
de catecolaminas. En definitiva, ¿qué pasa si se aumenta esa mayor fuerza de impulsión? Se aumenta el volumen sistólico, obviamente se aumenta la frecuencia cardíaca porque estamos hablando de una activación simpática producida primero por el estrés físico y en segundo lugar, pues mantenida por la liberación de catecolaminas. El final último que vamos a encontrar acá es el aumento del retorno venoso. ¿Sí? Aumenta el retorno venoso. Entonces, siempre que usted piense en que el corazón tiene que responder con mayor contractibilidad, tiene que inmediatamente pensar en que hubo un estrés físico, es decir, el ejercicio, que eso estimula el sistema simpático y que a su vez produce la liberación de hormonas como la adrenalina que mantienen la activación del sistema simpático, ¿sí? Al final, lo que vamos a conseguir es que haya más bombeo de sangre al cuerpo y, por último, mayor retorno venoso hacia la aurícula derecha. ¿Qué tenemos entonces? Un aumento de la presión sistólica. Tenemos un aumento de la presión sistólica. Pero lo ideal es que la presión diastólica se mantenga o disminuya. ¿Sí? Para tener una adecuada presión diferencial. ¿Cómo, profe? Perdón, no se me oyó bien. O sea, el objetivo último del sistema vascular es que se logre aumentar la presión sistólica, pero que la presión diastólica se mantenga o se disminuya, ¿ya? Para poder mantener presión diferencial adecuada, porque si usted lo que logra es aumentar presión distólica y a la vez aumentar presión diastólica, se incrementa la presión diferencial y eso puede significar un colapso o una sobrecarga cardíaca, como lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿Sí? otra vez puede repetir, me cortó. Claro. Les decía que en definitiva el ejercicio dinámico aumenta la presión sistólica, ¿sí? Pero que todo este trabajo, pues, de los sistemas, la liberación de catecolaminas y principalmente del sistema vascular, tiene que lograr que la presión sistólica se incremente, pero que la presión diastólica se mantenga, ¿sí? Para poder tener una adecuada presión diferencial. Es decir, si se aumenta presión sistólica y diastólica y ese efecto es mantenido en el tiempo, la persona puede incurrir en una enfermedad por sobrecarga cardíaca, ¿sí? Incluso en un infarto. Entonces, con el paso del tiempo lo que queremos es que haya como una compensación. Entonces, si una sube, la otra o se mantiene o disminuye, pero no puede aumentar. ¿Listo? Bueno. Ese sería con respecto a la presión arterial y la resistencia vascular. Vamos con la circulación venosa. Como Diego nos dijo, pues esto está asociada al efecto de succión que logran las venas cavas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de circulación venosa, estamos refiriéndonos a el efecto producido por la respiración. ¿Sí? Estamos mencionando nuevamente a la bomba respiratoria. Y ya habíamos dicho que cuando hablamos de esa bomba respiratoria, pues son movimientos respiratorios profundos y frecuentes. ¿Sí? Hablamos de la inspiración y hablamos de la expiración. ¿Sí?
La bomba respiratoria en un ejercicio dinámico tiene que trabajar de forma adecuada a través de la inspiración y la expiración. También vamos a ver cómo cuando se trabaja de manera isométrica hay un riesgo, ¿no?, que se corre. Por ende, el ejercicio isométrico está contraindicado en algunas personas, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en la inspiración? En la inspiración se aumenta la presión intraabdominal. Pero siempre hay una compensación, disminuye la presión intratorácica. ¿Sí? ¿Qué genera eso? Pues genera un efecto de succión de la sangre hacia las cavas intratorácicas. ¿Sí? Si ustedes hacen una inspiración, pues se dan cuenta que uno trata de sumir el abdomen, ¿no es cierto? Hay un aumento de la presión intraabdominal, mientras que la intratorácica disminuye, ¿cierto? En la expiración sucede todo lo contrario, ¿sí? En la expiración se disminuye la presión intraabdominal, y se aumenta la presión intratorácica en la expiración. ¿Y qué genera? Pues que la sangre sea conducida hacia la aurícula derecha. ¿Claros, chicos? ¿Van claros hasta ahí, chicos? Profe, a ver, Sí, una profe. cosa. Perdón. Ajá. A ver, con la inspiración se hace la succión, ¿no? Sí, el efecto Que va de hacia las succión cavas. hacia las cavas. Ajá. Listo. Y con la entonces, expiración, la sangre termina de llegar hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Ah, ya. Listo, gracias. Bueno, entonces esos son como las dos cosas importantes que funcionan en el primer modelo, que es el incremento del volumen sistólico y la respuesta o la activación o adaptación de los sistemas vasculares por esas tres características que acabamos de mencionar. Vamos a hablar del segundo modelo. Ya saben que es ejercicio dinámico de larga duración. Pero este es de más de 60 minutos, ¿sí? También sigue trabajando intensidades leves y moderadas, ¿no? Para que lo tengan presente. Sigue trabajando intensidades leves y moderadas. Características. Se efectúa en la misma movilidad del ejercicio anterior, solo que con una mayor duración en tiempo. ¿Okay? Obviamente, pues, los efectos son similares. Hay algunas características a tener en cuenta que ahorita se las empiezo a explicar para que presten mucha atención. Hay algo particular que pasa en este modelo. Obviamente, ¿qué va a pasar con este modelo? Pues digamos que todo lo que tiene que ver con las condiciones hemodinámicas se van modificando. Entonces, coloquémosla acá. Va modificando
las condiciones hemodinámicas. Importante, ahorita lo explicamos. Va modificando las condiciones hemodinámicas y las características de la respuesta biológica. ¿Sí? Modifica condiciones hemodinámicas y características de respuesta biológica, porque como vimos en el primer modelo, la característica de ese primer modelo es que aumenta el volumen sistólico. Acá sucede todo lo contrario, el volumen sistólico tiende a disminuir, ¿sí? Entonces eso lo vamos a poner como otra característica. El volumen sistólico va disminuyendo gradualmente. ¿Cómo creen que se compensa esa caída del volumen sistólico para poder mantener volumen minuto cardíaco? Con la frecuencia cardíaca. Exacto. Y para mantener el gasto cardíaco, se incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero obviamente no es normal que la frecuencia cardíaca dure elevada como un efecto de compensación de la caída del volumen sistólico. No es normal. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, el volumen sistólico va disminuyendo gradualmente y para mantener el gasto cardíaco se incrementa la frecuencia cardíaca. Pero ahí hay un condicionante. Si la situación se mantiene en un ejercicio, a ver, pongámosle aquí, en un tiempo prolongado más bien, con un ejercicio de intensidad moderada y en un clima cálido húmedo, puede aparecer una situación o un caso extremo, ¿sí? Puede dar lugar a un caso extremo. No es normal, o sea, sí, puede ser que el volumen sistólico caiga y la frecuencia cardíaca se aumente para mantener el gasto cardíaco, pero esto puede ser, digamos, por un momento, pero si ya esta situación se mantiene en el tiempo, ya es prolongada, puede desencadenar en el deportista, porque esto sucede más es en los deportistas, una situación o un caso extremo, denominado de la siguiente manera. Profe. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Es que llegué hasta ejercicio de intensidad moderada y en un clima cálido. A ver, en un tiempo prolongado, con un ejercicio de intensidad moderada y en un clima cálido húmedo, puede aparecer una condición adversa o un caso extremo. ¿Sí? Puede aparecer una condición adversa o un caso extremo, denominado les escribo bien, no les voy a escribir. Cardiovascular drive. ¿Sí? Entonces les decía, en el primer modelo se produce el aumento del volumen sistólico. En este modelo
Cuando dice que se modifican las condiciones hemodinámicas y las características de la respuesta biológica, es porque en este modelo se disminuye el volumen sistólico, ¿ya? Pero siempre tenemos que mantener el gasto cardíaco. ¿Cómo se hace? Con una respuesta emergente, que sería el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero esto puede ser simplemente temporal, ¿sí? Si la persona que está haciendo este efecto de compensación se encuentra realizando un deporte o un entrenamiento sometido a una sobrecarga en un clima cálido húmedo y manteniendo una intensidad moderada con el ejercicio, y si esa situación se mantiene así, ya pasa a ser un efecto adverso o un caso extremo, que se llama cardiovascular drive, ¿sí? Entonces, la caída del volumen sistólico en este cardiovascular drive se explica de la siguiente manera. Se explica por, primero, el aumento de la transpiración. ¿Sí? Cuando yo les hablo del aumento de la transpiración, ustedes ya se hacen una idea de lo que pasa, ¿cierto? Cuando hablamos de la transpiración, ustedes ya saben que durante la transpiración se produce cambios en esa presión arterial, ¿cierto? Y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la caída del volumen sistólico se explica por el aumento de la transpiración y también por la filtración. Vamos así, filtración. Desde el compartimento plasmático hacia el espacio intersticial. ¿Sí? Filtración desde el compartimento plasmático hacia el espacio intersticial. Ustedes ya se acuerdan de qué es lo que sucede, ¿cierto? ¿Por qué sucede esa filtración del compartimento plasmático hacia el espacio intersticial en este momento? Obviamente por un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Perdón? ¿Puede volver a repetir que en intersticial? En intersticial, listo. Bueno, les decía que la caída del volumen sistólico se va a dar por la transpiración mantenida que tiene este sujeto, ¿cierto? Que está, digamos, en una sobrecarga durante etapa de entrenamiento, de preparación, pero también se da por la filtración desde el compartimento plasmático hacia el espacio intersticial. Obviamente ya saben que es de líquido intersticial por el aumento de la permeabilidad capilar, ¿cierto? Es decir, se abren esas células o se abren como los espacios o las membranas de los capilares y permiten que haya una salida del líquido intersticial, pero aquí hay algo particular, es que esa salida del líquido intersticial se acompaña además de salida de proteínas plasmáticas, ¿sí? Por aumento de permeabilidad capilar con salida de proteínas plasmáticas. Recuerdo si alguna vez yo les hablé que los deportistas desde la parte inmunológica pueden ser incluso más susceptibles. No sé si alguna vez se los mencioné. Pero entonces, miren aquí algo curioso y es que lo que podría explicar el aumento del hematocrito, dicen, muchos estudios refieren
digamos, cuando se hace este proceso de filtración, de que se trata de eliminar plasma como a partir por el espacio intersticial como líquido intersticial, se produce como un efecto de fricción, ¿sí? Entre las células blancas y las células rojas, porque se nos agota el plasma, entonces las células empiezan a tener más fricción entre ellas, ¿sí? Ese efecto de fricción que se produce entre las células, obviamente rojas, pero también las blancas, puede llevar a comprometer el sistema inmunológico del deportista. Por eso nosotros a veces pensamos y decimos, es que el deportista tiene un buen sistema de defensa. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque si la persona está sometiéndose a este tipo de situaciones, como en el caso del cardiovascular drive, por sobreentrenamientos y demás, puede tener un riesgo por el compromiso inmunológico, ¿sí? Porque en la fricción las células se mueren, ¿sí? Entonces, recuerden que se da una filtración, que eso se da por el aumento de la permeabilidad capilar y que se acompaña de una salida de proteínas plasmáticas. Hay un aumento del hematocrito, claro, porque el líquido intersticial de alguna manera disminuyó, ¿sí? Entonces tiende a aumentarse la cantidad de células. Bueno, sin embargo, otra de las características, cuando hablamos de la caída del volumen sistólico, es que en este modelo hay una disminución gradual de la activación del sistema simpático. Y ello quiere decir que hay disminución de fuerza de contracción, ¿sí? Por ende, ¿qué tendría que caer también? ¿Qué tendría que caer? Si yo les digo que se disminuyó la actividad simpática, disminuye fuerza de contracción, por ende disminuye el volumen de eyección. Acuérdense cuando yo les hablé por allá, la adrenalina, les dije, produce... ¿Contracción? ¿Cómo? Porque disminuye la fuerza de contracción, el retorno venoso. Ajá, ok, disminuye fuerza de contracción, pero antes de disminuir la fuerza de contracción, o mejor dicho, después de disminuir la fuerza de contracción, o en el momento que se disminuye la fuerza de contracción, ¿quién también disminuye? ¿El flujo sanguíneo? Bueno, el flujo sanguíneo, pero ¿quién también? La tensión de las fibras del miocardio. La precarga. Acuérdense que habíamos hablado, ¿no? Noradrenalina puede aumentar en tanto la... Vasoconstricción. No, la frecuencia cardíaca. Claro, frecuencia cardíaca, acuérdense, activación simpática. Si yo hablo sistema simpático, estimulación simpática máxima, aumenta la velocidad de conducción, por ende aumenta frecuencia cardíaca, por ende aumenta fuerza de contracción, ¿cierto? Pero miren que aquí, ¿qué pasa? Hay disminución gradual de la actividad simpática, disminución de fuerza de contracción, por ende tendría que bajar la frecuencia cardíaca. Fisiológicamente tendría que bajar la frecuencia cardíaca. Por ende, otra de las características es que por esta explicación anterior, el aumento de la frecuencia cardíaca es de carácter desconocido. Profe, qué pena. ¿Y esos dos vistos, eso qué son las cosas por las que se explica la caída del volumen sistólico? Esto es netamente caída del volumen sistólico. Les voy a repetir. Esa caída del volumen sistólico se explica porque hay un aumento de transpiración que se traduce en que hay una mayor filtración del compartimiento plasmático hacia el espacio intersticial por un aumento de la permeabilidad capilar y que eso se acompaña con la salida de proteínas plasmáticas, ¿sí? Y también decimos que esa caída del volumen sistólico se da por la disminución de la activación simpática y de la fuerza de contracción. Sin embargo, aquí como otro ítem les pongo
Por ende, el aumento de la frecuencia cardíaca que aparece en este modelo es de carácter desconocido, porque si nos vamos a lo que fisiológicamente hemos visto, lo correcto sería que la frecuencia cardíaca caiga, pero esta se está activando como un sistema emergente para que el gasto cardíaco no disminuya. ¿Sí? ¿Me hago entender? Chicos, ¿entendieron? Sí, no, Diego, ¿entendió? Sí, esa última, tal vez, la de la frecuencia cardíaca, o sea, porque es de carácter desconocido. Claro, porque lo que les digo, o sea, normalmente si tú piensas en lo que hablamos de la estimulación extrínseca, lo lógico sería que la frecuencia cardíaca disminuya también, ¿cierto? Pero obviamente entendemos que en este sistema, por la caída del volumen sistólico, uno de los dos tiene que responder, ¿sí? Entonces, si cae el volumen sistólico, pues la frecuencia cardíaca se incrementa. Pero si vemos la fisiología normal, lo correcto sería que disminuya. Por ende dice que es de origen no establecido, porque lo lógico sería que caiga, pero no es así, ¿sí? Es una situación de emergencia. Lo que quiero que entiendan es que una persona que entra en una situación de cardiovascular drive está en un riesgo inminente de sufrir un choque térmico o lo que conocen como un golpe de calor que lo puede conducir a la muerte, ¿sí? Esto no es normal. El cardiovascular drive se activa en muchos deportistas como situación emergente, pero no es normal. No está bien que en un deportista esté pasando eso. Bueno. Yo estaba pensando también, chicos, que si ustedes quieren, podríamos hacer un examencito solamente del último corte. Es una opción que les doy. No sé qué les parece. Sí, ¿Cómo? profe. Sí. Parcial de tercer corte, sin dudarlo. Entonces solamente haríamos, ¿desde dónde es que nos toca? La clase de hoy. No, mentiras. Desde respuestas cardiovasculares al ejercicio. Listo, entonces haríamos un examencito desde esa parte. Yo creo que son 10 preguntas a lo mucho. Trato de ser muy puntual, pero sí les pido pues que estudien juiciosos porque ya saben que el tiempo pues tiene también que ser de acuerdo al número de preguntas. Entonces, bueno, ustedes igual tienen la tarea, me responden al foro y ahí decidimos, pero yo pienso que sería como lo correcto. Otra cosa que se me estaba ocurriendo es que hagamos un examen oral, ¿no? Entonces yo llamo uno por uno, le voy haciendo una pregunta, a lo mucho 2 preguntas de la temática y va saliendo y vamos sacando la nota. No sé ustedes qué piensan. El examen parcial del tercer corte. El parcial del tercer corte nomás. Pero escrito o oral. Escrito. Maravillosos. Bueno, seguimos hablando de este cardiovascular, ¿listo? Este cardiovascular drive se caracteriza porque hay una disminución del flujo sanguíneo de todos los grupos musculares activos. ¿Sí? Se caracteriza por una disminución del flujo sanguíneo en todos los grupos musculares activos. Lo normal, ¿qué sería? Pues que hay un aumento del flujo sanguíneo, eso sería lo normal, pero acordémonos que esto es una situación de emergencia, algo que está pasando mal en nuestro cuerpo. Sin embargo, es como una forma en cómo el sistema cardiovascular logra responder ante una situación adversa, ¿cierto? Entonces, aquí hay una disminución del flujo sanguíneo. Y muchos dicen que esto puede deberse a que el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco, como ustedes lo conocen, tiene una conexión directa, por así decirlo, con la circulación cutánea. O, podríamos decirlo, tiene una derivación hacia la circulación cutánea.
tiene una derivación hacia la circulación cutánea. De alguna manera, trata de equiparar la temperatura corporal con la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Miren, otra respuesta de emergencia, ¿sí? ¿Qué pasa si aparte de que se cae el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aparece el aumento de la transpiración y el flujo sanguíneo se incrementa? Pues habría un colapso, una muerte inminente. Entonces, ¿qué hace este cardiovascular guide? Disminuye el flujo sanguíneo, entendiendo que lo que busca es tratar de equiparar la temperatura corporal a la temperatura del medio ambiente para que no haya un colapso, ¿sí? ¿Vamos ahí, chicos? Profe, lo de abajo, ¿qué dice? Temperatura corporal. Tratando de equiparar la temperatura corporal con la temperatura del medio ambiente. Listo, profe. Ok, espérenme, pongo un poquito de tinta a esto. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. ¿Por qué les da miedo el examen oral? Da igual, profe, da igual. Sí, cierto, es que yo digo que un oral sale más rápido, ¿no les parece? No, profe, mucho estrés, estresa mucho a usted. Yo les ayudo. No, profe, se necesita 10 oportunidades, 10 preguntas, saca una nomás. Claro, profe, Claro, profe, y usted nos pone nerviosos. Ay, qué risa, chicos. Usted no es Sara. Son cobardes. No, yo les ayudo mucho, por eso les digo, a mí me parece que un examen oral sería muy bueno, ¿no? Porque yo no trato de cortarlas ni nada, sino antes trato de ayudarles. Bueno, ustedes deciden. El estado de cardiovascular grave mantenido durante un tiempo prolongado con mala hidratación y en periodos de competencia y entrenamiento, produce una caída inminente de la presión media. ¿Sí? Les voy a explicar las razones. Les decía, es una situación de emergencia, no puede perdurar en el tiempo. Si perdura en el tiempo, miren las consecuencias. Caída de la presión media, ¿sí? ¿Cómo se explica esa caída de la presión media? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ok. Entonces, esa caída de la presión media se va a producir por, o como dice abajo, debido a disminución del volumen plasmático, que ya lo vieron, ¿cierto? Se produce también por la disminución de la energía o fuerza de contracción cardíaca
¿sí? Y se produce además por la vasodilatación de los músculos activos. La vasodilatación por disminución, perdón, de la resistencia vascular periférica, por caída de la resistencia vascular periférica en los músculos activos. Esa vasodilatación, esa caída de la resistencia vascular periférica, no solamente viene asociada a esa disminución de fuerza de contracción por disminución de la actividad simpática, sino también a la acidosis metabólica que se produce después de todo esto. ¿Sí? Asociada a la acidosis metabólica láctica que se produce después de esto. Ustedes ya saben, recorderis, importante saber que lo normal en este segundo modelo es esos cambios hemodinámicos, que se produce una disminución del volumen sistólico, pero que no puede ser permanente la compensación que se da por el aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, hay tres condiciones que agravan la situación y es que ese aumento de la frecuencia cardíaca se esté dando durante un ejercicio de intensidad moderada, en un clima cálido, húmedo y de manera sostenida. Si ese cardiovascular drive se mantiene en el tiempo, ya es un factor de riesgo para el deportista en este caso, ¿sí? Esa caída del volumen sistólico, les repito, se explica por el aumento de la transpiración, por la filtración del paso de ese plasma hacia el espacio intersticial para ser eliminado a manera de sudor. Pero hay algo importante aquí, es que en este segundo modelo, como proceso de adaptación, pues ya no va a haber una activación simpática mantenida, sino que disminuye la actividad simpática, disminuye la fuerza de contracción, y es ahí donde se dice que el aumento de la frecuencia cardíaca es de carácter desconocido, porque lo lógico sería que la frecuencia cardíaca caiga. Pero ¿qué pasa si cae la frecuencia cardíaca? Si ya se disminuyó el volumen sistólico, pues la caída inminente del gasto cardíaco, y eso significaría un riesgo para la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que la persona, que el deportista tenga su proceso de recuperación para irse adaptando a todos los cambios, ¿sí? Les recuerdo que esta situación del cardiovascular drive puede llevar llevar a una caída de la presión media por las relaciones que ya conocían, pero aquí se suma otra característica, y es que como no hay actividad simpática mantenida, hay vasodilatación, y obviamente puede estar asociada también a la acidosis láctica que se produce pues en todo este proceso. Ojo, aquí les voy a poner una nota, ¿listo? El cardiovascular drive es en parte, muchas veces, causa del llamado golpe de calor o choque térmico, que en muchos de los casos concluye con la muerte, ¿sí? Entonces, acuérdense que antes, eso asociado también, imagínense, si hay un aumento de la transpiración, lo lógico es que haya que recuperar todo el equilibrio hidroelectrolítico, y a razón de eso es que en muchas, perdón chicos, mi perro está jugando. Ajá. Sí,
y no saben que al chiquito se le cayó el juguete por debajo del mueble y está llorando que le pase el juguete. Bueno, ya vamos a acabar. En muchas de estas situaciones, o lo que pasaba antes era que el deportista trataba de hacer un juego de fútbol durante los 90 minutos, descansaba los 45 minutos, pero no habían las indicaciones que hay ahora en muchos deportes, que es la hidratación cada 15 minutos para recuperar esa pérdida hídrica importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Hay muchos videos que yo creo que ustedes han visto de esos choques térmicos o golpes de calor que han terminado con un infarto y con la muerte del deportista. Básicamente es por eso, ¿sí? Porque no se respetaban esas recuperaciones que son tan necesarias como lo vemos aquí para el sistema cardiovascular. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, yo creo que los voy a dejar hasta ahí. Mañana seguimos con este sistema que es ya asociado al ejercicio estático e isométrico, que es el último modelo que vamos a ver. Y pues ahí, como les digo, en el foro el día de mañana, si quieren hacerlo ahora, ustedes pueden colocar como lo que ustedes quieran para finalizar. No se preocupen que yo voy a tratar de hacer muy entendible el examen. Lo único es que sí les pido que lean con mucho cuidado si ya lo que deciden es hacer un examen para que les vaya bien. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El cardiovascular drive puede darse porque el paciente tiene alguna patología cardiovascular de base? Puede asociarse a una patología cardiovascular de base. Pues pueden haber factores que se asocien a la aparición de cardiovascular drive, ¿no? Pero no he visto como patologías directas. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. O sea, puede haber factores que lo incrementen, eso sí, siempre hay factores de riesgo. Listo, gracias. Bueno, chicos, siempre es un gusto, pues, brindarles el conocimiento a partir de las clases. Espero que haya sido claro. No sé si tienen dudas en este momento de la temática que acabamos de ver. Chicos. Chicos. No, profe, no creo que haya dudas. Diego dice que no, Anderson también. Daniela, ¿te quedó claro? Camilita, ¿te quedó claro? Herrera, ¿le quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, niños, entonces... ¡Ay, no! Entonces mis perros están haciendo daños porque no les presto atención. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos, muy juiciosos en la clase. ¿Listo? Un abrazo, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bien, adiós.